una de ellas es difundir públicamente, de una forma accesible, a la mayor cantidad de personas posible este tipo de cuestiones, como hoy, aquí. Organizar acciones para promover esta difusión, como esta, y apoyar y colaborar con otras asociaciones que tengan los mismos o análogos fines, como hoy aquí. Promover debates, diálogo, seminarios, educación, como hoy aquí, como este, es su objetivo. Así que mi ignorancia, en vez de llevarme a la cerrazón, me lleva a la curiosidad por aprender, para mi crecimiento personal, como paso previo al crecimiento colectivo que nos permitirá cambiar el mundo en el que nos movemos. Mirad, esta libretita nos la regalaron en una excursión con el instituto al Banco de España, donde fueron los alumnos de economía y donde tuvimos que sufrir uno de los discursos más rancios, más obsoletos, más neoliberal y más capitalista como la panacea para la felicidad. Alumnos de economía de primero de bachillerato, cierto que están oyendo, escuchando, amando y aprendiendo. Pero tenemos la suerte de tener disidentes, herejes, renegados, que tienen otra visión de una economía que es posible y puede realmente, como decía, cambiar el mundo. Así que con esta presentación damos por comenzado este debate, ponencia con Javi, Stuart, Esteban y alguien más que está por ahí, ¿vale? Y a partir de ahora, Joaquín, gracias, polígrafo. Un tema importante, espera un segundito porque no tengo aquí. Bueno, cuando Valentina anunciaba que no había más mujeres en la mesa, yo soy la mujer de la mesa, encantada de estar entre herejes y renegados, y soy Carmele, voy a hacer de moderadora. Entonces, para tener claro un poco la estructura desde empezar, lo primero, dar las gracias a Valentín por la magnífica presentación, daros las gracias a todos por la asistencia en este magnífico día soleado y necesario, y la estructura del día. La idea es que cada uno de los ponentes nos ofrezca una charla de 15 a 20 minutos para así luego dar paso a una segunda parte, que es la que realmente nos parece más interesante, que es la charla de debate. En esa charla de debate las intervenciones van a tener que ser breves, porque si no, no nos dará tiempo a poder manifestarnos todos, y voy a dar los tiempos aproximadamente de 3 minutos. Pues cuando queráis, el tiempo es vuestro. Vale. Bueno, antes de entrar en materia, a mí me gustaría, a ver si va. Sí. Bueno, yo creo que sí. Me gustaría que leyese primero esta frase. Y una vez que la hayáis hecho, que cambiéis medios de comunicación por economistas. Y la leéis otra vez. Pues esto es un problema muy grande que hay. Esto es un problema muy grande que tenemos porque, como decía José Luis San Pedro, una frase que todos conocemos, hay dos tipos de economistas, por lo menos, unos que tratan de hacer más ricos a los ricos y otros que tratan de hacer menos pobres a los pobres. El problema es que todos estudian en la misma facultad y en la misma universidad, y en la universidad solo se enseña un tipo de economía, que es más bien el primero que el segundo. Entonces nos encontramos con que pues todos no, hay algunos herejes, pero la mayoría de los economistas que salen en la tele, que escriben en medios de comunicación, que ocupan cargos en empresas, que ocupan cargos en el gobierno, cargos públicos, los que todos vemos y escuchamos y leemos, han estudiado solo un modelo de economía, la economía neoclásica, que es la única que se enseña en la universidad. Entonces esto es un gran problema, porque incluso los economistas que en teoría, o que en teoría no, que son de izquierda, o que tratan de hacer, como decía San Pedro, menos pobres a los pobres,
han estudiado, están programados para otra cosa, con lo cual esto pues dificulta mucho el dar respuesta a los problemas económicos y sociales a los que nos enfrentamos. Entonces, simplemente antes de que empiecen ellos, hacer una advertencia muy importante: no hagáis caso de los economistas, sobre todo de los más famosos que salen en la tele. Aprender a ser crítico, cuando no hace falta ser economista para poner en duda que un tío en la tele te esté diciendo que es bueno que se te baje el salario. Haceros preguntas de cuando un economista está diciendo cosas de ese tipo, ¿a quién beneficia lo que está diciendo? Porque no hay que dar nunca por sentado lo que te diga nadie, pero mucho menos un economista. No me enfadáis aquí porque estamos, pero simplemente haceros esa recomendación, porque la universidad, según el otro día de investigación, no solo en las facultades de economía, en todas los programas de estudio pues están muchas veces dirigidos a determinados intereses. En el campo de la economía esto es muy claro, muy evidente y muy preocupante. Y bueno, simplemente a modo de advertencia antes de que empecemos a hablar, incluso lo que digamos nosotros, pues también siempre acostumbraros a ponerlo en duda. Y yo lo digo, las cosas de economía no son difíciles, no hace falta ser un experto en economía para saber que te bajen el salario no es una cosa muy buena, por mucho que te digan que se va a mejorar la competitividad y demás. Entonces, nada, te doy ya paso a mi compañero profesional. Bueno, generalmente de lo que yo voy a hablar va a ser de los sistemas monetarios, de qué es la soberanía monetaria y la importancia que tiene tenerla, no tenerla, y cómo se financian los estados. Aquí en los sistemas monetarios, pues nosotros vamos a hablar dentro de una corriente de pensamiento que se llama la teoría monetaria moderna, y ese nombre viene de que se encuadra en un contexto de los sistemas monetarios modernos. Aquí vemos los sistemas monetarios que han existido. En un primer momento, el patrón oro es simplemente que un Estado, cuando emite dinero, cuando emite moneda, tiene que estar respaldado por algo, ¿no? En este caso, oro, y por tanto, el máximo de dinero que se puede imprimir tiene que estar relacionado con la paridad al oro. En la Segunda Guerra Mundial, con la conferencia de Bretton Woods, en el que, bueno, una serie de relaciones, las Naciones Unidas, se estableció que el dólar iba a tener una paridad con el oro, y el resto de divisas internacionales iban a tener una paridad con el dólar, de tal forma que indirectamente todas las monedas estaban respaldadas por oro. ¿Cuándo supuso el fin de este patrón? Pues bueno, en el 71, el presidente Nixon, el gobierno de Estados Unidos, tuvo que hacer frente a unos gastos que superaban la reserva de oro que poseía, entre otras cosas por la guerra de Vietnam. Entonces tuvo que perder la convertibilidad, y a partir de ese momento ya se da paso a los tipos de cambio flotantes, ¿no? De este modo, con el dinero se da paso desde el 71 de dinero mercancía, un dinero que es una mercancía que es oro, a otro dinero respaldado por la confianza, ¿no? En el que se puede llevar a cabo política económica para conseguir los objetivos de pleno empleo y estabilidad del empleo. Aquí voy a hablar de la diferencia entre tener soberanía monetaria y no tener soberanía monetaria. En primer lugar, ¿qué es tener soberanía monetaria? Pues bueno, es tener la capacidad de emitir tu propio dinero. Por ejemplo, la Reserva Federal, o el gobierno de Estados Unidos en general, puede hacerlo con su moneda. España tiene una moneda común extranjera que lo impide, de tal forma que mientras los Estados Unidos son emisores y usuarios, nosotros somos como la familia. Somos usuarios, pero no somos emisores de nuestra moneda. De esta forma, si se tiene soberanía monetaria, los gastos que realiza un Estado no tienen una restricción presupuestaria, se puede gastar más de lo que se ingresa, o sea, no se necesitan ni los impuestos ni los bonos del Tesoro de deuda pública para financiar nuestros gastos. Si no tenemos soberanía monetaria, como es el caso de España, hay que mantener esa restricción y o ingresamos por impuestos, y si los gastos superan ese límite, hay que emitir bonos del Tesoro. Si se tiene soberanía monetaria, nosotros realmente lo que defendemos, porque se puede coordinar la política fiscal del Tesoro con la política monetaria de un banco central y llevar a cabo una serie de objetivos. Aquí enfrentamos la hacienda funcional
frente a la hacienda saneada. Sus propios nombres nos dan una idea. En la hacienda saneada, que se da cuando no se tiene soberanía monetaria, y lo que nos viene desde Europa, tenemos que mantener esa restricción presupuestaria de la que antes he hablado, y no se puede gastar más de lo que se ingresa. Si tenemos soberanía monetaria, mediante un binomio Banco Central, Tesoro, lo que se hace es, si el dinero lo crea el Banco Central y el Tesoro necesita gastar y no tiene esos recursos porque ya no hay oro, sino que el dinero se emite mediante un teclado informático, lo que hace, se le adelanta el dinero al Tesoro para que gaste, de esa forma se crea dinero nuevo, se gasta después del ciclo productivo, se recaudan impuestos y se destruye dinero, ¿no? Si no existiese la última parte de ese circuito y nos liamos a crear dinero, el dinero lógicamente perdería su valor. Entonces, en ese periodo de ingresos de impuestos es cuando se da valor a la moneda. Y bueno, simplemente la conclusión de esta diapositiva es que si se tiene soberanía monetaria, no se necesita tener dinero para gastarlo, sino simplemente lo creas. Si no tienes soberanía monetaria, necesitas ingresar antes de gastar. Si no, tienes un problema. ¿Cómo se financian los estados? ¿No? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo nos financiamos? Pues con soberanía monetaria, como he dicho, no necesitamos deuda pública. La deuda pública como solo se crearon para otra cosa. No nos hace falta pedirle dinero. Es más, si emitimos bonos del Tesoro y retiramos dinero del mercado, estamos disminuyendo el consumo. Y eso se convierte en un círculo vicioso que disminuye la demanda legal. Sin soberanía monetaria, si los impuestos no nos dan para cubrir los gastos, es necesaria la emisión de bonos del Tesoro. Otra vez, si un Estado, con un Estado soberano, monetariamente hablando, emite su propio dinero y se endeuda su propio dinero, nunca puede ser insolvente. Hay que decir también que tampoco nos vuelve locos, pero es cierto que teóricamente no puede ser insolvente aunque tenga otras consecuencias. Sin soberanía monetaria, pues hay que recurrir para la financiación a los mercados de capitales y vender detrás del Tesoro. Aquí, mira, voy a explicar cómo con soberanía monetaria para qué se utilizan los bonos del Tesoro, y es simplemente para subir o bajar el tipo de interés objetivo. Cuando un Estado emite bonos del Tesoro, lo que hace es, yo emito un papelito y quito dinero del mercado, si hay menos dinero, el tipo de interés sube y entonces desincentivo, por ejemplo, las inversiones. Entonces, realmente los bonos del Tesoro son una medida de política económica para que en los momentos de recalentamiento de la economía se desincentive la inversión, y en los momentos en los que hace falta que se aumente la inversión, y que se aumente el consumo en general, se puede bajar el tipo de interés. Entonces, se conoce técnicamente como operaciones de mercado abierto. Sin soberanía monetaria, pues como por ejemplo ahora mismo aquí en España tenemos un riesgo de insolvencia, tenemos una deuda del 100% del PIB, y el problema no es que existe una deuda, sino que estamos endeudados en una moneda que no controlamos, que no es nuestra. Y aquí la gran pregunta, o sea, ¿por qué, por ejemplo, la Reserva Federal tiene soberanía monetaria, puede realizar política económica, apoyar una política fiscal, como por ejemplo ya hizo durante la crisis, y le vino bien? Pues en España, bueno, en Europa en general, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 123, prohíbe que se practique el binomio que antes he contado de Banco Central-Tesoro. O sea, los déficits públicos no se pueden financiar con dinero del Banco Central. El marco que tenemos ahora mismo es una Europa neoliberal, en el que se practica la austeridad, que posteriormente van a hablar más de eso, del círculo vicioso que eso acarrea, y unos objetivos presupuestarios, ¿no? El Pacto de Estabilidad y Crecimiento nos marca que el déficit máximo tiene que ser el déficit máximo público tiene que ser del 3% y la deuda del 60%. Si no lo hacemos, nos sancionan. Pero es que el déficit por sí solo no es ni bueno ni malo, simplemente cómo se financie y los objetivos que vaya a buscar. Y en Europa también están viniendo políticas de oferta. ¿Qué son políticas de oferta? Pues simplemente que se piensa que el problema de que no haya empleo, de que no se produzca, es porque o la productividad es baja, o no hay gente formada, o hay pocos emprendedores. Es cierto que eso es importante, las políticas de oferta son buenas, pero la preocupación ahora no viene de ahí, viene de políticas de demanda. Hay una encuesta que se hace en la Comisión Europea
hace a las empresas españolas y les pregunta ¿por qué no producís, por qué no generáis empleo? Su respuesta es unánime y dice porque no tenemos demanda. O sea, el problema no es ni que le cueste cara a la seguridad social, ni que no puede la gente formada, que eso también puede ser un problema, pero no es el problema máximo. Bueno, aquí voy a hablar de la financiación, de cómo se financian los estados. Yo antes he dicho y he defendido de que el Banco Central Europeo debería financiar directamente a los estados, como funciona en cualquier sistema monetario moderno. Por ejemplo, hay un artículo muy famoso que no hace varios años del Banco de Inglaterra en el que ellos explican cómo se financia. Es como antes lo he dicho, o sea, no lo digo yo, ya lo dice una institución como el Banco de Inglaterra. Y desde el 71, con la actividad del Pacto Moro, aparecieron unas nuevas herramientas que se pueden utilizar y no las estamos utilizando. Bueno, pues esto funciona. Los estados emiten deuda pública. Esa deuda pública la compran los bancos. Pero los bancos, para comprar eso, le piden un préstamo al Banco Central. O sea, le piden un préstamo con un tipo de interés muy bajo y la diferencia entre el rendimiento de la deuda pública y del interés que paga es su beneficio. Entonces la pregunta es, ¿por qué no financia directamente? ¿No? Parece que es un sinsentido eso, ¿no? Y la trampa del euro es que, o sea, esto se conoce y se piensa que podemos cambiarlo. Es difícil cambiarlo porque para el cambio de los tratados de la Unión Europea es necesario unanimidad. Sin unanimidad no se puede cambiar, ¿no? Como dice el artículo 48. Bueno, aquí ya voy a dejar el tema. Bueno, yo voy a desviarme brevemente de la aplicación de los sistemas monetarios que ha hecho mi compañero José Carlos para hacer hincapié en un elemento fundamental para entender nuestras proposiciones, que es el dinero. Todos estos mitos que vienen en la diapositiva sirven de justificación a la austeridad para los medios de comunicación, las autoridades europeas y empresariales. Nos dicen que el gobierno se enfrenta a las mismas limitaciones presupuestarias que una familia de empresas, que el gasto público aumenta el precio de los bienes y servicios, que desplazan la inversión privada y otras afirmaciones que aparecen en este imagen que seguro que a todos os sonarán. Estos mitos, por supuesto, no surgen sin más, sino que tienen su origen en el estudio de la economía y, como antes decía mi compañero Javier, se enseña en las universidades. Es una única corriente que se llama Escuela Neoclásica y que es la única que se enseña por pura ideología, simplemente porque apuntala a los pilares del neoliberalismo. Allí aprendemos, cuando no nos viene implícito, a pensar en términos como teoría cuantitativa del dinero, teoría de fondos prestables, efecto Crowe-Dinao o equivalencia ricariana, que son los términos técnicos de los que luego se traducen a estos mitos que nos acuden en la opinión pública continuamente. Pero además existe otra clase de mitos que denominamos como falacias de agregación o falacias de composición. Estas falacias consisten simplemente en extender al conjunto de individuos lo que puede ser verdad para un individuo tomado aisladamente. Por ejemplo, la más común es la que se conoce como la paradoja de los costes, que nos dice que para un empresario a nivel individual puede ser beneficioso disminuir el salario de sus trabajadores, pero que si lo hacen todos los empresarios en su conjunto, lo que hacen es agravar su situación porque disminuirán sus ventas a nivel global. Esta es la razón por la que las reformas laborales, como veis, no funcionan. La extrapolación que de forma asociativa tenemos a hacer de nuestra experiencia al resto de la sociedad no se limita al caso de la economía. Por ejemplo, un sencillo ejemplo en otras esferas de nuestra vida. Imaginaros que algunas personas decidiesen salir por la puerta rápidamente de un cine abarrotado. Entonces podrían hacerlo, mientras que si todo el mundo decidiese hacerlo a la misma vez, evidentemente el resultado sería muy diferente, no todos podrían salir. Esto sería un ejemplo cotidiano de una falacia de agregación, que lo que sirve a nivel individual no sirve tomado para una población en conjunto. Esta serie de clichés solo tienen un único propósito, que es el de neutralizar la acción del gobierno mediante el uso de la política fiscal. El error esencial que hay bajo todas estas afirmaciones es la incomprensión que existe del dinero.
No nos lo preguntamos muchas veces, pero sería bueno preguntarse qué es el dinero. Ahí tenéis una tabla en la que tenemos una comparación de las dos visiones opuestas que existen sobre el dinero. Nosotros entendemos el dinero según la visión chartalista, que toma el dinero como una relación social, mientras que el enfoque metalista es en el que se apoyan los mitos que acabamos de ver, que toman el dinero como una mercancía cualquiera. A los economistas nos han enseñado que el dinero no importa, que es como un velo neutral que intermedia entre la compraventa sin influir en las decisiones de empleo o de inversión. Vamos, lo que es un velo lubricante de los intercambios que permite evitar el problema que caracteriza al trueque. Esto es, el tener que encontrar a una persona que quiera lo que tú tienes y que tenga exactamente lo que tú necesitas. Para reducir estos costes que acarreaban el trueque, estas transacciones nos cuentan en las facultades que los individuos racionales innovaron fomentando el uso de un equivalente a todas las mercancías con unas determinadas propiedades: durabilidad, divisibilidad y una fácil transportabilidad, encontrando en los metales preciosos la mercancía perfecta para cumplir esta función. Esto que os he hablado ahora mismo es el mito fundacional de nuestro sistema de relaciones económicas. Unos economistas renegados como nosotros... Unos economistas renegados como nosotros discrepamos de esta visión del dinero, esta visión metalista y todo lo que de ella se deriva. El cuento del trueque no solo es lógicamente inconsistente, sino que no hay evidencia histórica alguna en las investigaciones de otros científicos sociales como antropólogos, etnólogos o arqueólogos. El trueque no es más que una ficción, un imaginario capitalismo utópico que los primeros economistas imaginaron para despojar al individuo de todo lazo social bajo el paraguas de la racionalidad económica, convirtiendo la realidad en un aparente orden estético que para ellos sería más fácilmente modelable en términos matemáticos. Esta ficción permite presentar a los participantes del mercado en pie de igualdad, ignorando tanto las instituciones como las relaciones de poder, ambas esenciales para explicar la dinámica del capitalismo. Seguramente el ignorar estas cuestiones sea porque la gran mayoría de los economistas rara vez aciertan en lo que dicen y siempre hablan de lo que sucede a todo lo pasado. Las transacciones entre compradores y vendedores en una economía monetaria de producción, tal como nosotros lo entendemos, se realizan a través de la deuda de un tercer agente. Todo el mundo puede crear deudas, pero el problema es su transferibilidad. Yo, por ejemplo, podría darle un pagaré a Javier y él, como tiene confianza conmigo, me lo aceptaría. El problema es que Javier quiere utilizar ese pagaré para dárselo a un tercero, por ejemplo, a José Carlos. José Carlos seguramente no lo aceptaría porque confía como en mí. El proceso de introducción en una nueva moneda, en la colonización de África nos sirve para ilustrar cómo una autoridad consigue que su deuda circule como medio de pago generalizado. La autoridad europea en el África colonial grababa con un impuesto las chozas o las cabezas de ganado y establecía a la vez duras sanciones por no pagarlo, lo que obligaba a los africanos a buscar cómo hacerse de esta moneda para cumplir con las obligaciones impuestas por esta autoridad europea. La única forma que tenían los africanos de conseguir la moneda europea era ofrecer los bienes y servicios producidos con su trabajo a cambio de esta moneda, lo que dotaba a la moneda de aceptabilidad e impulsaba a su vez los mercados privados. Todas las formas de dinero son idénticas en su naturaleza. Al igual que cualquier otra unidad de medida, yo creo que el dinero, como un kilo, un metro o una hora, un euro o una peseta no son más que una mercancía, no son una mercancía tangible. Todo lo que podemos ver y tocar es una cosa que representa una promesa de pago o satisfacción de una deuda. Si objetos sin un valor intrínseco aparentemente han sido utilizados como dinero, ya se trate de palos de madera, de tablitas de arcilla
o de papel es porque la autoridad no solo regula lo que es y las medidas que servirán como dinero de cuenta, sino porque también utiliza los impuestos como vehículo de lanzamiento de estas nuevas monedas y que sean aceptadas por terceros. El enfoque chartalista, que es el que nosotros defendemos, se ha extendido en las últimas 2 décadas, llevando a un replanteamiento del dinero, del endeudamiento privado y de la función de los bancos centrales, creándose sobre sus cimientos lo que se ha dado a conocer y lo que venimos a presentaros hoy, que es la teoría monetaria moderna. Esta comprensión del dinero como una criatura del Estado sirve para analizar las distintas opciones de política fiscal y monetaria que existen en función de si un Estado es soberano monetariamente o no. Podemos ver el dinero como un mecanismo de redistribución empleado por la autoridad. Es cierto que nuestro concepto de redistribución difiere de lo que entendemos generalmente todos por este término, como la repartición de un pastel quitando a los que más tienen para transferirlo a los que menos, haciendo más justa la distribución hecha por el sector privado. Correctamente, desde nuestro planteamiento deberíamos hablar de predistribución, puesto que en nuestro análisis el gasto precede a la distribución hecha por el sector privado. Los impuestos no financian los gastos. Volviendo al ejemplo de las colonias africanas, los africanos solo podían pagar impuestos después de obtener la moneda, la cual era introducida por las autoridades europeas a través del gasto comprando los bienes y servicios que los africanos ofrecían. Cuando se habla actualmente de redistribución, esto no es más que una incorrecta comprensión de cómo funciona una economía monetaria de producción. No sé si os habéis preguntado alguna vez cómo han llegado esos euros que lleváis en la cartera, de dónde han salido. No podríamos tener euros en la cartera si el Estado no hubiese gastado o el Banco Central no hubiese adelantado a la población estos euros a través de los bancos privados que hacen de intermediarios en la creación del dinero del Estado. Pero sea de una forma o de otra, el dinero es siempre una deuda del Estado. Una conclusión importante que podemos adelantar, también la que observamos, es que un Estado soberano con plena operatividad de su Banco Central no se puede quedar sin dinero. Es decir, no puede quedarse sin sus propias deudas que él mismo crea. Esto es muy sencillo de comprender. Imaginemos que yo soy el Banco Central y el Estado elige que para cancelar las obligaciones con él, para el pago de impuestos, va a aceptar un papelito con mi firma. Evidentemente, por muchas firmas que haga, es imposible que me quede sin ellas. Siempre voy a poder poner en circulación las que necesite. No tengo una restricción financiera en ello. Volviendo a donde lo dejó José Carlos, voy a seguir con las instituciones europeas y qué nos dejan hacer dentro de las reglas del euro. Desde Red NMT vemos excesivamente optimistas los cálculos que habitualmente se hacen sobre los ingresos adicionales y los efectos multiplicadores del gasto de medidas como la persecución del fraude fiscal, la quita de deuda o la progresividad impositiva, obviando el que es uno de los pilares fundamentales de esta unión económica y monetaria, que es la libertad de movimientos de capitales. Todo gasto que supere el criterio de déficit establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, junto con el anuncio de medidas que no tengan el visto bueno en los mercados financieros, de los que, como menos usuarios de moneda que somos, no tenemos soberanía ahora mismo en esta Europa, depende nuestra financiación, pondrán en marcha los mecanismos de chantaje de los que disponen sobre nuestra deuda. Se intensificará la huida de capitales, disparando el viejo país y empeorando las condiciones de financiación de los estados en los mercados de capitales, agravando así su situación financiera. Es así como la arquitectura del euro ata de pies y manos a los estados, ya que establece unos mecanismos perversos a la par de eficaces para hacer a gobiernos electos retroceder en sus demandas conforme se acercan a la suspensión de pagos, siendo obligados a ajustarse a un nuevo equilibrio en una peor situación, tal y como pasó con Siriza en Grecia y como probablemente ya lo están intentando hacer con Portugal. Como han demostrado de forma concluyente un sinnúmero de autores, la zona euro no cumple los requisitos imprescindibles para que funcione mínimamente de forma correcta, y resulta imposible imaginar que en un futuro lo cumpla. Este tipo de zona monetaria, con niveles de productividad
y estructuras económicas enormemente dispares, necesitaría para reducir sus desequilibrios internos transferencias económicas masivas desde las economías más fuertes hacia las más débiles. Transferencias que estudios fiables cifran en torno a un 10% del PIB europeo. Esto no solo resulta irrealizable en términos políticos, como vimos con el artículo 48 que citó José Carlos, que se necesita unanimidad para cambiar los tratados, sino que es también indeseable, como demuestran todos los precedentes de la zona euro. Los gobiernos de los países financiadores utilizarían su posición acreedora para condicionar las políticas internas de los países receptores, pisoteando con ello la democracia. Esto es lo que se viene haciendo en los últimos años con los rescates que se han venido imponiendo a Portugal o a Grecia, y este sistema solo demuestra que destruye la soberanía popular, divide los pueblos y alimenta la xenofobia. Siguiendo adelante, pensamos que la conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político, por lo que plantear las demandas de la izquierda europea en el actual marco institucional, ciñéndonos como nos pedimos a la restricción presupuestaria, porque estamos sin soberanía, ya sea por el lado de los gastos o por el lado de los ingresos, es dar la batalla de las ideas por perdidas y, por tanto, una rendición política. Por ello, rechazamos esta rendición que se propone del plan con la aspiración de conseguir ciertas concesiones en unas hipotéticas negociaciones con las autoridades europeas. Creemos que es una vanidad. Creemos esencial de dejar de marear la perdiz en plazos y velocidades de reducción del déficit. Debemos abandonar el discurso centrado en objetivos presupuestarios y reclamar el poder disponer de soberanía monetaria para tener el espacio fiscal adecuado para operar, entendiendo el déficit como algo ni bueno ni malo, tan solo como una herramienta del tamaño necesario para alcanzar los objetivos que nos proponemos como sociedad. Con un banco central que permitiese a los estados financiarse directamente sin ser rehenes de los mercados financieros, el déficit no sería más que un mero apunte contable que reflejaría la cantidad de fondos inyectados en el sector privado por el sector público. Un verdadero plan B pasa por el cuestionamiento directo del diseño del euro. A la vista de los recientes acontecimientos internacionales en Inglaterra y Estados Unidos, este es un escenario que debe estudiarse con especial urgencia si se quiere evitar una salida del euro por la derecha que solo sirva para el auge de los nacionalismos que están tomando fuerza en Europa. El apoyo que hace el euro desde la izquierda simplemente confunde con un proyecto internacionalista una mera integración disfuncional de los estados que se ven obligados a competir entre ellos por atraer capital y por ser más competitivos, intentando así trasladar sus problemas de desempleo a los vecinos a través de superávit comerciales. Y esto es algo que solo puede hacer esta Europa, Alemania, que con sus superávit comerciales prácticamente está trasladando sus problemas de desempleo a todo el sur de Europa. Esto da como resultado la reducción de los impuestos a un capital cada vez más móvil y la devaluación de los salarios, en un contexto en que las políticas sociales son financiadas a través de los ingresos, debilitando con ello su capacidad para ejecutar este tipo de políticas. Quizá la izquierda tenga una definición demasiado imprecisa de lo que es ser internacionalista, pero el capitalismo lo es, y seguramente con mayor entusiasmo y convicción. Por tanto, en el actual contexto alarmante de pérdida de derechos, de desmantelamiento del estado de bienestar e incremento de las desigualdades, las fuerzas emancipadoras de Europa deben proponer alternativas factibles a este proyecto de integración neoliberal que es la Unión Europea. Desde la teoría monetaria moderna proponemos un marco analítico coherente para hacer frente a los defensores de este desorden social que es muy ventajoso para los intereses de una minoría y vencerles en su propio terreno, que es el discurso económico. Proveemos además una caja de herramientas basada en 3 pilares para construir la sociedad que queremos sobre el pleno de estabilidad de precios: la soberanía monetaria que ya explicó José Carlos, la agenda funcional que describirá ahora después de mi lugar, y los planes de empleo de trabajo garantizados que luego pondrá Javier. Javier,
Toca actuar. Vale. Yo me voy a poner de pie y creo que voy a poner por aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Mi primera, por cierto, esto es Bill Mitchell, que viene finales de septiembre, principios de octubre. Si podéis estar, vamos a ver a dónde le podemos llevar y cuánto tiempo tenemos. Por lo menos estará en Madrid. Es australiano, o sea que viene de muy lejos. ¿Y estuvo aquí? Y estuvo aquí en Badajoz hace un año, ¿no? Más o menos. Sí, de Madrid. Y vamos a ver si nos podemos llevar a Sevilla y a ver. Pero Bill Mitchell es un autor que ha escrito un libro muy interesante que se llama La distopía del euro, donde hace un repaso con mucha erudición de todo el proceso de creación de la Unión Monetaria Europea y critica, efectivamente, explica por qué esa Unión Monetaria nos ha llevado a la crisis que estamos padeciendo y que además en el caso de la zona euro se ha prolongado. Llevamos 34 trimestres, no sé si os dais cuenta, llevamos 34 trimestres de crisis. O sea, nuestro nivel de producción hoy, sí, y el número de horas trabajadas, porque para lo que todavía estamos por debajo del pico alcanzado en 2007. Entonces, justo lo explica en su libro. Y ahora vamos a estar escribiendo ahora otro libro, que yo creo que es para lo que viene en Europa, que es un libro sobre un nuevo programa progresista para la izquierda. O sea, ¿qué es un verdadero programa progresista? Que ha sido muy crítico con toda la deriva que han cogido los partidos laboristas y socialdemócratas, no solo en Europa, también el Partido Demócrata en Estados Unidos, el Partido Laborista en Australia, y ha sido muy crítico con esa deriva hacia el neoliberalismo que no es solo la derecha, es probablemente gran parte de la izquierda ha caído víctima de ese discurso, ¿no? Bueno, ya empiezo. Bueno, esto un poco resume cosas que ya han dicho José Carlos y Esteban anteriormente. El circuito de creación y destrucción del dinero, ¿no? ¿Cómo se crea el dinero? Pues el dinero se crea cuando el Estado gasta y reconoce a favor de, digamos, el empleado público, la contratista con el Estado, reconoce, digamos, una deuda y le paga con dinero que crea el Estado, de la nada. No necesita sacarlo de ninguna mina. Es dinero, es un apunte contable, de hecho. Sí hay billetes y hay monedas, pero son una fracción mínima de la circulación de lo que se llama la base monetaria. Están las monedas y billetes, que son una fracción mínima de nuestros gastos diarios, como está las cuentas de reserva, que es parte de la base monetaria, y son esos dineros que solamente utilizan los bancos. Nosotros no podemos tener cuentas de reserva en el Banco Central. Es una restricción institucional. Nosotros no podemos abrir una cuenta en el Banco de España, pero los bancos privados sí, ¿no? Entonces, eso es como crea el Estado. Imaginaos que el Estado construye o encarga la construcción de una escuela. Al pagar al constructor, pone dinero en circulación, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Warren Mosler, que estaba visitando las ruinas de Pompeya. Algunos están en Pompeya, supongo que alguna habrá tenido esa ocasión. Bueno, estaba con un guía y el guía estaba enseñando unas monedas y decía, bueno, con estas monedas el Estado pagaba recaudaba impuestos y luego pagaba las obras públicas que hacía el Imperio Romano, los acueductos, los anfiteatros, etcétera, ¿no? Y entonces le pregunta, bueno, pero ¿el dinero de dónde venía? Y claro, el guía se quedó sin respuesta. El dinero venía del Estado, era el Estado el que creaba y ponía en circulación el dinero, ¿no? Y su valor, por cierto, estaba determinado por su contenido en metal, porque la mayor parte del numerario que había era de bronce. Y luego había algo de monedas de oro y de plata, pero poca, y su valor no correspondía con su peso o su valor intrínseco, ¿no? Entonces, ¿cómo crea el Estado del dinero? Los impuestos suponen la destrucción de ese dinero. Por eso ponemos salida, no vuelve al Estado, no financia al Estado. Esto es una idea que nos tenemos que quitar de la cabeza de una vez. Si fuéramos una diputación provincial, sí, una diputación provincial o una colonia o una provincia, una comunidad autónoma, primero tiene que conseguir los euros para luego gastar. El Estado español, como ha renunciado a su soberanía monetaria, o mejor dicho, nos han quitado nuestra soberanía monetaria y se la han dado a una institución europea que no dispone de esa capacidad. Entonces el Estado español también tiene que conseguir los euros primero, tiene que endeudarse, tiene que
recaudador de impuestos. Alguien tiene que conseguir los euros antes para que el Estado. Pero en un gasto de un Estado con soberanía monetaria eso no es cierto. Ahora, fijaros en la diferencia. Hay un gasto de 100 del Estado y unos impuestos de 90. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental aquí, ¿no? Entonces, imaginaros que los que estamos en esta mesa somos el gobierno, Esteban es el presidente del gobierno y José Carlos, el ministro de Economía, es el ministro de Hacienda, ¿vale? Y vosotros sois el pueblo, el sector público, no público, perdón, privado, y pues yo necesito jueces, maestros, alguna empresa de construcción para construir carreteras, y yo os voy a pagar 100 millones de euros por todos estos servicios y ofertas de vuestro trabajo, que estáis, digamos, por la provisión de vuestros bienes y servicios, ¿no? Pero os voy a poner un impuesto, y os voy a grabar con 90 millones de euros. ¿De acuerdo? O sea que os he dado 100, os he quitado 90, ¿cuánto queda en vuestro bolsillo? Ya 10, ¿no? Es una aritmética bastante sencilla, ¿no? O sea, así de sencillo. Ese es vuestro ahorro y ese es nuestro déficit. Nosotros, gobierno irresponsable, somos irresponsables, somos fiscalmente irresponsables, estamos en déficit. Tenemos un déficit de 10 millones de euros, ¿no? Hay un periodista por aquí, un medio conservador, preocupado por el endeudamiento y el déficit público y bueno, empieza a haber una campaña de alarma sobre el peligro de que el gobierno se endeuda, ¿no? Y empieza a ver, tenemos que reducir el déficit. Esto ha ocurrido hace 2 semanas, lo habréis visto, ¿no? La previsión de crecimiento del gobierno español no se va a cumplir y vamos a tener un déficit del 3,5 que está por encima del objetivo de déficit, ¿no? El mal llamado objetivo de déficit, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer recortes por 3.400 millones de euros, ¿no? Que es el 4% del PIB, ¿no? Esto está a la orden del día, lo vemos todos los días, ¿no? Y viene la oposición y dice, uy, vamos a tener que hacer recortes y no vamos a ver financiar las prestaciones sociales, vamos a hacer, esto lo oís todos los días en la prensa, ¿no? Pero pensamos un momentito, es que esto es vuestro ahorro, el déficit del Estado es el ahorro del sector privado, ¿no? Entonces, vamos a hacer vamos a seguir con el ejercicio mental, ¿no? Entonces, si os fijáis, ya he cortado la economía en dos sectores. Hay un sector público, somos nosotros, y un sector privado, que sois vosotros, ¿vale? Si os fijáis, estos son datos sacados de la Contabilidad Nacional, que publica el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y es la evolución de la capacidad o necesidad de financiación de los sectores público, y aquí digo no público, luego os explico por qué digo no público, ¿vale? Os dais cuenta que es una imagen refleja, simétrica, ¿no? Entonces, se ve mal porque la pantalla es un poco pequeña, pero en azul está la evolución de la necesidad de financiación normalmente del Estado, y en verde la capacidad de financiación del sector no público. Perfectamente simétrico. Fijaros como normalmente, en casi todos los años, el gobierno incurre en un déficit. Aquí hay una excepción. Si os fijáis, podéis coger la contabilidad nacional de cualquier país del mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Inglaterra, de cualquier país del mundo, y veréis que lo normal es que un Estado tenga déficit. Eso es lo normal. La posición normal de un Estado es tener déficit. ¿Por qué? Porque la posición normal de los hogares y de las empresas es tener una posición ahorradora. Dentro de ese sector habrá gente que estará en una posición financiera negativa y otra gente que está en una posición financiera neta positiva. Porque cuando eres joven te compras una casa, bueno, eso era necesario, pero cuando eres joven te quieres comprar una casa, te endeudas con el banco, tal, pero a tus padres ya lo han pagado, ¿no? Ya han pagado la hipoteca y ahora están ahorrando para la jubilación, ¿no? Normalmente los hogares tienen una posición financiera neta positiva y quieren tenerla porque estás ahorrando para la jubilación, para las vacaciones, para el coche, por si acaso. Eso es lo normal. Los hogares quieren ahorrar.
Si el sector privado en agregado quiere ahorrar, alguien tiene que desahorrar. Y ese alguien solo puede ser el Estado. Por tanto, toda la política de austeridad que se propone desde la Unión Europea y desde el pensamiento económico dominante, que va a decir, queremos que haya superávit, estás diciendo, queremos que el sector privado se endeude. Queremos que el sector privado se endeude. Cuando te dicen, tenemos que reducir el déficit, lo que están diciendo es que tenemos que reducir el ahorro del sector privado. Y eso tiene consecuencias económicas. Es decir, que cuando empiezas, imaginaos ahora, antes estaba metiendo 100 millones en la economía y retirando 90. Ahora decido, no, aquí hay una coalición PSOE Ciudadanos, que tiene más suerte, y hemos decidido ser responsables fiscalmente, vamos a demostrarle al PP que nosotros lo hacemos mejor, somos más austeros y más eficaces, y vamos a llevar la economía a un superávit, como cuando Zapatero, en el año 2005 consiguió un superávit y toda la prensa, si os acordáis los que tenéis algunos años, acordaréis que en el país, en el mundo decían, por primera vez España en 25 años consigue un superávit. Gran noticia, ¿no? ¿Os acordáis? Algunos, ¿no? Cómo se celebró un gran logro, ¿no? Bueno, pues a continuación vino la Gran Depresión, ¿vale? Porque imaginaos que yo ahora sigo metiendo 100 millones en la economía, pero ahora yo quiero guardar mis cuentas, que estoy con mucha deuda pública, y os voy a meter un impuesto de 120 millones. ¿Vale? Os estoy metiendo 100 y estoy sacando 120. ¿Cuánto queda en el bolsillo ahora? Menos 20, ¿no? Bueno, no tendrían ahorros y menos 20, ¿no? Así de sencillo, no tiene más lógica. Entonces, ¿qué ocurrió en los años dorados de la burbuja inmobiliaria? Se ve un poco mejor en la siguiente. Esto lo he sacado yo de la Contabilidad Nacional. Aquí no me invento nada. Esto es una identidad contable. Por definición, esto se tiene que dar. ¿Vale? O sea, son datos de la Contabilidad Nacional. Lo podéis comprobar si queréis hacer el ejercicio en vuestra casa, con un poquito de paciencia y una hoja de cálculo lo sacáis. Esto lo hice yo hace algún tiempo, lo hice hace una semana. Y en esencia, aquí hay tres sectores, ahora desagrego, sector privado, doméstico y nuestros socios comerciales, ¿no? Alemania, para simplificar un poquito, ¿vale? Nuestros socios comerciales, fundamentalmente Alemania. Entonces, aquí ahora en negro, sí, porque se ve muy mal, lo siento. Sí, se ve muy mal, perdona. En rojo, ese agente del dispendio y el derroche llamado gobierno, ¿vale? Pues está en rojo. En negro el sector ahorrador y virtuoso del sector privado, ¿vale? Y en amarillo el sector exterior, ¿de acuerdo? O sea que vendría a ser, para entendernos, el rojo es el déficit público, superávit con el positivo, no está por encima del cero. Ahí veréis que los números no se ven muy bien, pero bueno, ahí hay un cero y luego 10.000, 100.000, etc., ¿no? Y el amarillo vendría a ser el déficit comercial, o superávit comercial, según sea positivo o negativo. En realidad está al revés, porque tenemos que verlo desde el ángulo o desde el punto de vista del sector exterior. Es decir, cuando nosotros estamos en déficit con el resto del mundo tiene un superávit con nosotros. Por eso el déficit comercial se representa como signo positivo, ¿vale? Y entonces el negro es el ahorro neto del sector privado, de hogares y empresas, ¿vale? Entonces, fijaos qué ocurrió. Cuando entramos en el euro, los hogares tenían, incluso antes tenían un pequeño ahorro, ¿no? El negro estaba por encima del cero, ¿de acuerdo? Empieza la burbuja. ¿Qué fue la burbuja inmobiliaria? La burbuja inmobiliaria fue un proceso, y me estoy alargando mucho, ¿no? Vale. Sí, bueno, yo creo que me queda una transparencia más. ¿Qué ocurrió? Entonces, los bancos, que fueron los responsables de la burbuja inmobiliaria, no fueron los hogares, fueron los bancos, empiezan a crear depósitos, empiezan a crear dinero, pero los bancos tienen la potestad también de crear dinero de la nada, ¿vale? Esto es algo que tenemos que entender. No actúan como intermediarios pidiéndole a este caballero que, no me acuerdo cómo te llamabas, te conozco de la vez pasada, y le presta a José Carlos ese dinero, ¿no? Ellos cuando dan un préstamo hacen un apunte contable, ¿no? Y directamente ponen el activo del préstamo a un señor y en el pasivo, en el haber, ponen su cuenta corriente, ¿no? Es simplemente un apunte contable. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los bancos? Empiezan a crear depósitos destinados a la compra de vivienda, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Una enorme burbuja inmobiliaria, facilitada además por una política pública de liberalización del suelo y de incentivos a la vivienda en propiedad, etcétera, ¿no?
Y entonces esto provoca un fenómeno inusitado, de un par que no suele ser lo normal. El sector privado, en agregado, empieza a estar cada vez más endeudado. ¿De acuerdo? El pico de esta burbuja, de esta desquiciada burbuja, se alcanzó en 2007. ¿De acuerdo? Cuando decían en el gobierno que no había burbuja inmobiliaria. Y ¿qué pasó con las cuentas del sector público? Pues que siempre fueron negativas, de repente ya en 2008, bueno, 2005, perdón, 2005 se hacen positivas. Es decir, el gobierno virtuoso, cumplidor de las instrucciones de Bruselas que teníamos que tener un superávit, pues lo consigue. Y al mismo tiempo, claro, hay dos sectores aquí en este periodo desahorradores, ¿no? Gobierno y sector privado, y hay un sector que nos financia, que es el resto del mundo. Es decir, tenemos un déficit comercial. Nos dedicamos a importar BMWs, que nos gustan mucho los coches alemanes porque son los mejores del mundo. Nos dedicamos a importar material de obra, de construcción, etcétera, ¿no? Llegamos a tener un déficit comercial equivalente al 10% del PIB. ¿De acuerdo? En el año 2008. Y en gran parte esto porque estábamos dentro del euro, y el euro, entre otras cosas, significa que no podíamos devaluar nuestra moneda ni se podía depreciar, con lo cual no había riesgo de cambio. Con lo cual, bueno, pues eso creció y creció y creció. Y normalmente en una economía soberana monetaria esa moneda se había depreciado, habríamos ganado competitividad, etcétera, y había caído las importaciones y las exportaciones. Esto no podía ocurrir dentro del mecanismo del euro, ¿no? A partir de 2008, 2007, se alcanza ya un punto en el que el sector privado está ya muy endeudado y encima hay dos sectores sacándole el dinero al bolsillo. O sea, está el gobierno sacándole el dinero porque está empeñado en quitar esos 20 millones que os he quitado antes, ¿no? Y el sector exterior, Alemania, nos está también sacando euros del bolsillo, ¿no? Y esto ya desde el momento que hace cambio, cuando ya es un proceso que se llama la financiarización, ¿no? Eso, habéis oído este término, es un término ya muy popular, muy difundido, ¿no? Ese modelo de crecimiento en el que la demanda se mantiene gracias al endeudamiento del sector privado, no gracias al aumento de los salarios, ¿no? Esto es un término muy popularizado recientemente y que explica en gran parte esta crisis, y por cierto fue anticipada entre todos por Winegorte y por Randall Gray, que es una de escuela, escribieron conjuntamente un artículo en el año 2000, fijaos, antes de que, cuando ya estábamos aquí, en el año 2000 escribieron un artículo que se titulaba ¿está condenada, pues, si está sentenciada la economía de ricitos de oro, que es como se llamaba al periodo de auge económico que se inició con Clinton, ¿no? Ricitos de oro se llamaba así, y le pronosticaban que acabaría con una crisis financiera, ¿no? Entonces esto es lo que ocurrió. Esto ocurrió en 2008. En 2008 los bancos alemanes empiezan a perder la confianza en los bancos españoles, porque aquí lo que hacían los bancos españoles era dar préstamos hipotecarios, luego los paquetizaban, ¿no? Cogían un montón de préstamos hipotecarios, los cortaban en trocitos llamadas cédulas hipotecarias y se los vendían a los bancos alemanes y franceses, ¿no? Esto se quiebra en 2008. En 2008 se viene abajo, el crédito se viene abajo y se acaba la creación de dinero bancario, se niega el crédito a las familias, se cae el consumo, empieza a aumentar el paro y entramos en un déficit público creciente, que en parte tiene un componente estructural y en parte un componente discrecional. Estructural, ¿qué quiere decir? Que ahí, cuando cae la actividad económica, entran en juego los estabilizadores automáticos, ¿no? Los seguros de desempleo, etcétera, ¿no? Baja la recaudación fiscal, entonces el déficit aumenta de forma automática. Además, en el año 2009 el gobierno zapatero implanta una cosa que se llama el Plan E, que la gente confunde con construir rotondas y hacer jardines, pero también tenía un componente de apoyo a la innovación. O sea, yo no soy crítico, soy crítico con el gobierno Zapatero por muchas cosas, pero no por el Plan E. Si acaso el Plan E, en mi opinión, pecó de tímido. Ha sido mucho mayor. Pero no había otro remedio, porque ¿qué ocurre en 2009? Los hogares están hasta aquí de deuda. Está todo el mundo hipotecado en este país. Todo el mundo, bueno, todo el que podía. Esta gente que no iba a estar hipotecada, estaba hipotecada. Luego vino la secuencia de desahucios y toda la desgracia que vino, la tragedia que vino después, ¿no? Entonces, alguien tenía que desendeudar al sector privado.
¿quién podía desemplear al sector privado? Pues solo podía ser o bien el sector exterior, Alemania, pero Alemania quiere tener su superávit, entonces Alemania no va a colaborar. De hecho, aunque sí es verdad que el sector exterior se volvió positivo en 2012, pero ha sido por la caída del consumo interno más que por el aumento de porque las exportaciones han crecido a un ritmo más bien mediocre en los últimos años. Ha habido una pequeña recuperación por la recuperación de los demás países europeos, pero no sé por ganancia de competitividad. El impacto de la ganancia de competitividad, hay informes de, por ejemplo, del paper de Nacho Albrecht y el profesor, bastante bueno y que explica que realmente no es la ganancia de competitividad, porque realmente la competitividad es algo más que 3 salarios bajos. Entonces, lo único que quedaba realmente para desendeudar era el sector, el Estado, el gobierno, el déficit público. Entonces, ya me tengo que correr, ya tengo que ir, sí, voy a ir acabando, perdona. Entonces, bueno, esta quizás, ¿me da tiempo? ¿Sí? No, si no corto, es que ahora mismo no veo. Sí, nada. Entonces, sí, 2 minutos, vale. Voy a intentar explicar... Que eso luego también hago yo un poco en esto un poquillo más ¿Vas a rápido. tocar este tema? Sí, pero hazlo tú también, pero más rapidillo, Vale, porque luego sobre eso insisto yo un poco. Que, como ha explicado bien, no sé si ha sido José Carlos o Esteban, hay un nivel de impuestos que genera una demanda de dinero del Estado, ¿no? Cuando yo pongo el impuesto, genera una demanda de dinero del Estado. Eso genera desempleo. Si yo necesito, como el ejemplo de África, ¿no? Me han puesto un impuesto sobre la soja y yo necesito libras del Imperio Británico, ¿no? Tengo que salir a buscar dinero en el mercado, ¿no? Entonces eso genera un nivel de desempleo, un nivel de oferta de trabajo, ¿no? Trabajo retribuido. Porque el trabajo no es rico. Entonces, una parte la va a comprar el sector privado, ¿de acuerdo? Pero hay, digamos, un nivel de trabajo que compra el Estado y que lo obliga a incurrir en un déficit superior, o sea, es decir, un gasto público superior al nivel de ingresos. No sé si esto se entiende, ¿de acuerdo? Pero va a quedar, digamos, un nivel de desempleo siempre, ¿de acuerdo? Porque el Estado, lamentablemente el sistema actual, no compra, ni el sector privado compra toda la oferta de trabajo que hay, ni el Estado tampoco compra toda la oferta de trabajo que hay. Siempre queda un desempleo, ¿vale? Y bueno, tendría que explicar esto un poco más, pero bueno. Ahora imaginaos que decidimos que hay que aplicar políticas de austeridad. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos o bien bajar el gasto público o subir los impuestos, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues obviamente, primero reducimos el gasto privado, porque la gente está ingresando menos dinero, y además aumentamos ahí se me ha ido, en la animación se me ha ido una palabra que tenía que poner ahí, desempleo, aumentamos el desempleo. ¿Qué hacemos, qué conseguimos si subimos el déficit en una situación de crisis como la actual? Lo que podemos hacer, pero voy a ir para atrás un segundito, lo que tenemos que hacer, la respuesta correcta, cuando hay una situación de desempleo, es aumentar el déficit. Es decir, tenemos que reducir los impuestos, no subirlos, reducirlos, ¿vale? Y aumentar el gasto público para llenar ese gap que hay, o sea, la brecha que hay entre el gasto privado, ¿no? Y el nivel de empleo que genera el sector privado y el nivel de empleo que genera el sector público. Necesitamos cubrir ese gap, esa brecha. Eso es de alguna forma lo que podemos conseguirlo con el plan de transición. Y quiero acabar con esta frase de Ava Lerner. Ava Lerner es un economista olvidado de los años 40-50, cuando la gente sabía economía, no como ahora, y era un economista post-keynesiano y que quitaba el hierro al tema del déficit público. Nosotros nos tenemos que fijar en que el gobierno no tiene una restricción presupuestaria ni financiera, lo ha dicho varias veces Esteban y José Carlos también. Tenemos una restricción distinta como gobierno, una restricción que son los recursos reales disponibles. La restricción es la inflación. O sea, podemos gastar hasta que empezamos a tener inflación, ¿vale? Poco importa la cuantía, o digamos, la cifra del déficit. No tiene demasiado significado, es simplemente un registro contable. Es lo que ha inyectado, el dinero que ha inyectado en el gobierno menos el dinero que ha retirado el gobierno. No significa nada más que eso, ¿no? Entonces, por eso dice, el gobierno debe ajustar sus tasas de gastos e impuestos de tal manera que el gasto total de la economía no sea ni más ni menos que el suficiente para mantener la producción
al nivel de pleno empleo a precios correctos, sin inflación. Si esto significa tener déficit, mayor endeudamiento, impresión de dinero, etcétera, entonces estas cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, son simplemente los medios para alcanzar los fines deseados de pleno empleo y estabilidad de precios. Nada más. Muchas gracias. Bueno, a ver, pues enlazo con lo que ha estado hablando Stuart, que me viene fenomenal, porque ya partimos de la base de que no necesitamos dinero. Previamente el Estado no necesita dinero para poder gastar, sino que lo tiene porque lo puede crear a través de su banco central. ¿Y el gasto qué es? ¿Para qué sirve el gasto? El gasto lo que hace es movilizar recursos. El Estado crea dinero y ese dinero, cuando se lo gasta, cuando lo pone en circulación en la economía, lo que hace es movilizar recursos. Es movilizar a una persona a dar clases, es movilizar a una empresa a construir una carretera, moviliza recursos. Entonces, es una herramienta que tiene para satisfacer necesidades que tiene la sociedad, o bien para hacer las transformaciones sociales que sean necesarias o que considere oportunas. Entonces, antes de entrar, tenemos que comprender lo que decía Valerner, lo que ha dicho Stuart, que el objetivo que hay ahora mismo, el único objetivo parece que hay ahora mismo en la economía, que es la consolidación fiscal, el que el déficit esté en el 3%, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido económico. ¿Cuál debe de ser el objetivo de cualquier gobierno responsable? Que no haya desempleo, que se cuide el medio ambiente, muchas otras cosas, pero sobre todo objetivos que tengan que ver con las personas, que tengan que ver con el medio ambiente. No que un apunte contable como el déficit esté en el 3, con el 2, con el 1. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, una vez que ya hemos cambiado el chip y hemos pensado que lo ideal, el primer objetivo, el objetivo número 1, tiene que ser que todo el mundo esté trabajando, pues aquí la teoría monetaria moderna para eso tiene una herramienta que se llama el trabajo garantizado, que es lo que vamos a explicar a continuación. A ver, ¿por qué creéis que se produce el desempleo? No te crees miedo. Sergio, por ejemplo, ¿tú por qué crees que se produce el desempleo? Pues es una cosa que quería comentar, está el paro tecnológico. O sea, la tecnología muchas veces destruye empleo. Y a un ritmo mayor del que se puede generar. O sea, la evolución demográfica y la tecnología no van parejas. Vale. ¿Por qué más se produce el desempleo? Muy buen motivo, sí, señor. Efectivamente, el desempleo crea miedo, la situación de desempleo crea miedo en las personas, lo cual le hace, pues, ser menos, digamos, reivindicativo, tener más miedo a hacer huelga o a reivindicar sus derechos, y por ese miedo, pues también está más dispuesto a aceptar condiciones más precarias. Aumenta la carga de trabajo, alcanza eso. Claro. Y si luego no se crea el desempleo, si es una clase de 20 y 35 euros. Eso es otro motivo. Explota, ¿no? Desvaloriza el valor de la fuerza de trabajo. Bueno, pues eso. También los polos de tecnología e industria están en otros lugares. ¿La globalización? Sí. Yo creo que básicamente por la insolidaridad del capital, del empresario, básicamente. Porque quiere mantener sus ingresos, mejorarlos, a costa de quiénes, a costa de la gente del trabajo. Los trabajadores van a trabajar igual, lo que quieran, o sea, van a cobrar lo mismo, van a trabajar más y el rendimiento va a ser el mismo, como hacen con los bancos. Pues tienen que cobrar, pues afecta sus inversiones. Y si tienen muchos empleados, nunca cobran menos, pueden ser a los empleados. Luego viene ya la cuestión tecnológica, las máquinas y demás, pero yo creo que básicamente, si estamos hablando de humanismo, es la avaricia y la solidaridad. Por eso se establecen estas diferencias. A ellos no importa el dinero, a la clase trabajadora le importa poco. Me viene genial el comentario que has hecho, porque lo que está diciendo es que hay una falta también de gasto. Es decir, el desempleo también se produce porque el sector privado no quiere gastar más, quiere producir lo mismo más con los recursos que tiene, o no quiere invertir en actividades que para ellos, para el sector privado, para las empresas no son rentables, por lo cual no gasta. El desempleo se produce por una falta de gasto en la economía. Entonces, cuando el sector privado no gasta y hay desempleo, ¿quién tiene que gastar? El Estado. El Estado. ¿Y puede gastar el Estado, un Estado que tiene soberanía monetaria, que puede crear el dinero y que no se puede quedar nunca sin dinero? Claro.
Pues claro, puede hacerlo. Y al gastarlo, ¿qué hace? Movilizar recursos y acabar con el desempleo. Pues casi que no hemos ahorrado todo lo que queda echar. Pero bueno, ya que estamos los marcos. Uy, que me voy. Pues si ahora se me evoluciona y se me va la mano. A ver. Aquí. ¿Qué hemos dicho? Total de actividades a realizar en una economía, en una sociedad. Las rentables, a nivel económico, rentables. Es decir, pues esa ¿quién la va a hacer principalmente? El sector privado. Las empresas, las personas son las que la van a hacer. También el sector público. El sector público pues también hace y debería hacer más empresas públicas que sean rentables y cuyo beneficio y rendimiento pues revierta luego también en la sociedad, ¿no? en el interés público. Y tenemos actividades que son necesarios realizar, que la sociedad necesita, que el medio ambiente necesita, pero que no son económicamente no son rentables. Esas evidentemente que las tiene que hacer el sector público, porque el sector privado no las va a hacer. Si ahora aquí tenemos que irnos ahí al cerro este que hay aquí, porque hay mucho pasto y lo queremos, digamos, limpiar para que no haya un incendio en verano, eso lo va a hacer una empresa privada. Si le paga sí, pero por amor al arte no. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de necesidades ecológicas, de formación, educativa, las tiene que hacer el sector público. De tal manera que el número total de trabajadores que hay, muchos de ellos estarán, la franja rota, pues estarán ya trabajando en empleo privado. Pero siempre es muy difícil que coincida el número total de trabajadores con el número total de empleos ofertados desde el sector privado. Entonces, siempre habrá un hueco para el verde, que son empleados públicos. No me estoy refiriendo ahí a empleados públicos que ya están trabajando, funcionarios, sino empleados públicos que el Estado puede movilizar en los planes de trabajo garantizado, haciendo uso del gasto que hemos hablado anteriormente, para llegar a la situación de pleno empleo, en la que nadie esté sin trabajar. Entonces, ¿qué hemos visto? El desempleo involuntario, puede haber gente que no quiera trabajar. El desempleo involuntario es una decisión política. Hemos preguntado antes cuáles son las causas del desempleo. Se nos pueden ocurrir miles, pero solo es una decisión política. Porque puede que no haya empleo para todos en el sector privado, pero en el sector público, ¿cuántas actividades hay por hacer? Infinidad. Entonces, siempre el desempleo involuntario es una decisión política. Falta de voluntad política. Que ahora mismo, si se quisiera, ya se están creando del orden de 60.000 a 80.000 millones al mes de la nada, el Banco Central Europeo, para tapar, por decirlo de alguna manera resumidamente, para tapar agujeros del sector financiero de los grandes bancos. A ver, ¿cuánto bienestar puede recibir una persona? ¿Cuánto bienestar puede recibir una persona? Infinito. Pues, ¿cuánto nos podemos cuidar los unos a los otros? ¿Cuánto nos podemos educar los unos a los otros? ¿Cuánto nos podemos entretener los unos a los otros? Infinito. Entonces, aquí, volviendo a lo que estaba antes, se han hecho algunos estudios y en España, poner 1 millón o 2 millones de personas a trabajar en un plan de empleo garantizado, es decir, en el que el Estado le dé un empleo, supondría aproximadamente unos 10.000 millones al año. Vamos a ponerle 20.000 millones al año. Ya se están creando 60 o 80.000 millones al mes para rescatar a las entidades financieras. Y lo crea de la nada el Banco Central Europeo. Si hubiera voluntad política, el Banco Central Europeo, en vez de crear ese dinero para eso, lo crearía para rescatar a las personas, por ejemplo. Entonces, es una falta de voluntad política. Simplemente. Por lo tanto, acabar con el desempleo es posible, y no solo posible, sino que además es necesario. ¿Cómo funciona un plan de trabajo garantizado? Un plan de trabajo garantizado, en los planes de trabajo garantizado, el Estado actúa como empleador de último recurso. Es decir, cuando una persona quiere trabajar y no puede ni en el sector privado, porque no encuentra trabajo en el sector privado, ninguna empresa le da trabajo. La empresa no encuentra tampoco en el sector público, pues porque no hay suficientes plazas, porque no hay posiciones, por lo que sea, pues a esa persona el Estado
estaría obligado a ofrecerle un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo, no convertirlo en un funcionario para toda la vida, sino darle un puesto de trabajo hasta que encuentre de nuevo un puesto en el sector privado o en el sector público como funcionario, o que quiera dejar de trabajar, pero que cuando quiera trabajar pueda hacerlo. Esto además estabiliza mucho el ciclo económico, porque en las épocas en las que son de bonanza, de expansión económica, habrá más trabajo en el sector privado, las empresas contratarán más, con lo cual el Estado tendrá que contratar menos gente en los planes de trabajo garantizados. Al contrario, en las épocas de crisis, pues el Estado tendrá que hacer un esfuerzo y tendrá que contratar a más personas, porque en el sector privado pues hay menos trabajo. Con lo cual el trabajo garantizado actúa estabilizando el ciclo. Luego, esto también es muy importante, es una herramienta eficaz para acabar con la precariedad. ¿Por qué? Porque si el Estado pone en los planes de trabajo garantizado, establece un salario mínimo, por ejemplo, vamos a poner digno, vamos a poner, por ejemplo, de 1.000 o 1.200 euros. Pues, ¿quién va a trabajar en un sector privado por 600 o 500 euros si tiene un empleo de 1.200? Con lo cual, automáticamente se subiría al salario fijado por el trabajo garantizado. Con lo cual, se acaba con la precariedad, se acaba con la desigualdad y con muchos de los problemas que acarrea el desempleo. Un poco más. Luego, ¿cómo se estructura esto? Porque una de las críticas que tiene el trabajo garantizado es que dicen, bueno, ahora se van a poner aquí del Estado 4 iluminados a ponernos a trabajar en lo que nos dé la gana. No, esto no funciona así. No se pone a trabajar a la gente en lo que alguien del Estado quiere, porque los planes de trabajo garantizado se financian a nivel estatal, pero se desarrollan y se organizan a nivel local. Es decir, aquí, por ejemplo, en la comarca de Los Santos y de Zafra, pues se pondrían de forma participativa y de forma participativa, pues, por ejemplo, diferentes colectivos. Haría las autoridades públicas, por ejemplo, pues, ¿qué te digo? Organizaciones ecologistas, asociaciones de la comarca, todo tipo de los parados, pues toda la sociedad en su conjunto determinaría qué necesidades o qué actividades serían las recomendables para establecer el trabajo garantizado. Pues sería, oye, pues mira, que hacen falta, pues no sé, hay mucha gente mayor que está desatendida, que no tiene familia, hace falta gente para trabajar cuidando a esas personas. O haría falta, no sé, una nutricionista en cada pueblo para que la gente aprenda a comer mejor y haya menos enfermedades. O a organizar más actividades culturales para que la gente, en fin, en el terreno de la ecología, del cuidado del medio ambiente, pues ahí hay infinito las cosas que se pueden hacer. Entonces, con esta estructura de financiarse a nivel estatal y organizarse a nivel local, también se consigue otro objetivo, que es un poco el de eliminar, en cierta manera, la corrupción, porque no se le da el dinero al alcalde del pueblo o a los concejales del pueblo, que tienen por qué utilizarlo más, pero no hay el dinero no lo toca directamente quien lo organiza, sino que lo organiza simplemente, lo organiza pensando en el bien de la comunidad, del medio ambiente y de que la gente trabaje, y luego ya el Estado, directamente el Estado central, le hace una transferencia de su nómina a esas personas y ya está. Con lo cual, pues un poquito también. Luego, bueno, un poco el dinero que estamos diciendo, poniendo a gente a trabajar, además de combatir el desempleo, conseguimos hacer transformaciones sociales y ambientales que son necesarias y es una herramienta muy potente, pues, para afrontar los retos que se nos presentan como sociedad en estos tiempos. ¿En qué van a trabajar? ¿En qué se va a trabajar? Bueno, aquí ya hemos un poquito hablado. ¿En qué van a trabajar los participantes de un programa de trabajo garantizado? Yo les he preguntado aquí, antes de hacer la charla, a los compañeros de ATAC, y me han comentado muchas cosas. No las he podido poner todas porque también teníamos que hablar 4 y se iba a alargar mucho la cosa, pero necesidades ecológicas. Sergio, ¿tú qué dijiste?
He puesto aquí una, pero podría haber puesto 200 diapositivas. Hacer un cambio de modelo energético es muy costoso, no es rentable a corto plazo, es muy difícil crear al sector privado. Además, con los intereses que hay creados ya en las empresas de hidrocarburos, es casi imposible. Como el Estado no tome las riendas, muy difícil que se haga. Relocalización, diversificación de la producción, reforestación para combatir el cambio climático, eficiencia energética, conservación de la biodiversidad, recuperación y adecuación de las riberas de los ríos. No sé si es que esto sería un ejemplo, hay 1000 ejemplos que se podrían hacer. Y luego, pues bueno, hay muchas también carencias en el ámbito cultural, que decía Damián, que decía Agustín, que se podrían hacer un montón de programas para mejorar en ese ámbito. Charo también me decía, en el sector educativo se puede hacer muchas cosas también, en el trabajo de dependencia y de cuidado. ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto nos podemos cuidar los unos a los otros? Eso es infinito. Se muere sin dejar la ayuda. Por eso, urbanismo y deporte, pues bueno, también se puede ayudar a mejorar las ciudades, a inculcar hábitos más saludables en la gente a través de profesores, de gente especialista que haya en las actividades deportivas. En fin, la imaginación al poder. Por resumir ya un poco, pues bueno, los planes que hemos garantizado un poco las siglas. Hemos dicho que tienen muchas ventajas, pero bueno, cambiar el modelo productivo sostenible, social y ambientalmente, yo creo que es además de necesario, es urgente, porque todo lo demás, si nos cargamos donde estamos, poco sentido tiene. Es un estabilizador automático de la economía muy bueno también, ayuda a acabar con la precariedad laboral, con las desigualdades, con la pobreza. Luego, evidentemente también las personas que están trabajando, pues generalmente pues tienen una mejor motivación, se deprimen menos, estás formándote, estás adquiriendo experiencia, capacidades, estás en un entorno de trabajo relacionándote con personas y generalmente pues eso es mucho más positivo que una persona que está desempleada involuntariamente. Ya os dejo aquí una frase, una reflexión de Alan Blinder, que decía cómo a partir de los años 80, con la implantación del pensamiento liberal, que abandera, digamos, tiene por bandera la eficiencia en todo, la eficiencia en los mercados, la eficiencia energética, la eficiencia en el trabajo, todo tipo de eficiencia, luego convive perfectamente, asume perfectamente altos niveles de desempleo, no le importa el desempleo, que al fin y al cabo pues la ineficiencia más grande que existe, tener a la gente sin trabajar. Y luego ya, un poco enlazando la última, porque ya os dejo de verdad, también me gusta esta frase, esta reflexión. ¿Tienes Pues es un... A ver, la frase la he podido de internet y he visto un poco quién es en Wikipedia y es un... Trabaja en Alemania, un coreano que se fue a estudiar filosofía a Alemania y allí hace, pues, bueno, pues escribe y hace programas de investigación y demás. Y la verdad es que no lo conozco mucho, pero la frase sí que me ha gustado mucho. Eso lo estamos consiguiendo con el individualismo que se fomenta desde el neoliberalismo y desde todas las capas, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, están consiguiendo que el individuo se culpe a sí mismo de los problemas que hay y no culpen al sistema. Con lo cual, como muy bien dice aquí este hombre, dirigen la agresividad en vez de hacia el sistema, hacia sí mismo, con lo cual en vez de convertirte en revolucionario, te convierte en un depresivo. Sí.